Bienvenidos a Punto de Letra. Vamos a la segunda semana de octubre. Por supuesto voy a incluir algunas películas de terror. Yo amo las historias, así que investigué aquellas inspiradas en historias reales. Quise en sí mezclar un poco entre películas un tanto clásicas y otras más recientes. Si tienes tiempo para maratonear, pues hazlo, porque estas películas son muy buenas, pero en realidad yo te recomiendo que las veas de a poco, y no todas en un solo día, a decir verdad, porque creo que el terror se aprecia más si lo dosificas. Sin más, te hablaré de películas sueltas y de sagas. Iniciemos entonces. Ok, empecemos con Annabelle o Annabelle. La verdad es que a mí me gustan mucho las películas relacionadas a muñecos y ese tipo de cosas. Más bien, las películas relacionadas a juguetes me resultan bastante interesantes. James Wan está detrás de las películas de los expedientes Warren como productor, incluyendo Annabelle, El Conjuro y por supuesto La Monja. En sí, no puedo adentrarme en todo este universo de terror en este video, por lo que me centraré solamente en Annabelle. Si desean un video con todo el trabajo de Wan respecto a los expedientes Warren, les puedo hacer uno más adelante, adentrándome a detalle en los mismos. Pídanlo en los comentarios si quisieran este video. Antes de pasar a la trama, te explicaré de qué se trata en los expedientes Warren. Ed y Lorraine Warren fueron unos investigadores paranormales estadounidenses que en sí se vieron envueltos en varios casos de este tipo. Muchos de ellos incluso conmocionaron a los medios. Lorraine era en sí una especie de vidente, mientras que Ed era un demonólogo. Annabelle en sí consta de 3 películas. A mí me agradaron más tanto la primera como la tercera en sí, porque las tramas me parecieron mucho más interesantes. Bueno, entonces iniciemos con Annabelle 1. Esta película de 2014 se desarrolla en 1967. En sí, John y Mia Form van a tener un bebé. Por ello, él decide regalarle a Mia una muñeca de porcelana antigua como primer regalo para su hija. Esto es como un preámbulo, creo yo, para que sucedan una serie de cuestiones paranormales. La película concluye con una señora comprando la muñeca en una tienda de antigüedades para regalársela a su hija Debbie. Ahora vamos a Annabelle 2. Se llama Annabelle vuelve a casa. Esta película del 2019 es ambientada en 1972. Los Warren en sí guardan la muñeca en su cuarto de objetos paranormales, pero la niñera de su hija, Mary Ellen, junto con una amiga, pues sienten curiosidad y liberan no solo a la muñeca, sino a algunos objetos malditos de esta habitación. Vamos a Annabelle 3. La película se llama Annabelle Creation y salió en el 2017. Al principio se narra la historia de cómo fue creada la muñeca por el hábil juguetero Samuel, quien se inspiró en su hija para crearla. Ocurre en sí un incidente por azares del destino. Entonces, transcurren algunos años y la película se centra en un grupo de niñas huérfanas que visitan el hogar del creador del juguete y sin querer empiezan a interactuar con la muñeca, obviamente. No te diré más para que la veas, porque en serio merece muchísimo la pena. Para mí, esta es la mejor parte de todas las películas de Annabelle. Ahora sí vamos al tema central, la verdadera historia detrás de Annabelle. La verdadera muñeca Annabelle en realidad no era de porcelana, era de trapo y formaba parte de las miles de muñecas de Raggedy Ann que se vendieron en Estados Unidos. En la década de los 70, por la creciente popularidad de los libros para niños en donde aparecía la muñeca,
Una madre regaló a su hija Donna esta muñeca en 1970, quien estaba estudiando enfermería. La joven de 18 años colocó la muñeca en la habitación que compartía con su compañera de piso Angie. Sin embargo, empezaron a ocurrir situaciones extrañas, ya que la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a como la habían dejado. Incluso hasta cambiaba de habitación. Luego empezaron a aparecer en sí notas escritas por alguien desconocido diciendo ayúdanos o ayuda a Lou. Y un día descubrió sangre bajo la muñeca. Las muchachas asustadas decidieron llamar a una medium para que averiguara qué estaba ocurriendo. Ella les informó que el espíritu de una niña de 7 años, llamada Annabelle Higgins, había poseído a la muñeca. La niña había fallecido de hecho en el lugar. Un amigo de Donna, llamado Lou, relató que una noche despertó sin poder moverse en sí y vio que la muñeca estaba intentando estrangularlo. Claro, él pensó en sí que solo se trataba de un sueño, pero continuó acudiendo a la casa de su amiga y un día escuchó un ruido en la habitación de Donna. Allí solo se hallaba la muñeca. Se acercó hasta ella y después de sentir que alguien estaba atrás de él, sintió varios arañazos en su pecho, 4 horizontales en sí y 3 verticales, que se curaron al día siguiente. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia, que contactaron con los Warren. Ed y Lorraine concluyeron que ningún espíritu humano en realidad estaba poseyendo el juguete. Debía de haber sido una especie de demonio. Por ello pidieron a un religioso que practicara un exorcismo en el apartamento. Entonces los Warren se llevaron la muñeca en sí, sin que hubieran en sí más relatos de agresiones por parte de este juguete. Bien, ahora unas cuantas curiosidades respecto a esta historia que te acabo de contar. La verdadera muñeca Annabelle actualmente puede observarse en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Monroe, Connecticut, en Estados Unidos. El objeto permanece encerrado en sí en una caja de madera, sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del peligro de la muñeca. Un sacerdote pues acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre la muñeca. Algunos han manifestado que en realidad Annabelle Higgins vivió en 1860. Ahora, curiosidades respecto a Annabelle 3. Pues Annabelle 3 se ambienta en 1942, en sus inicios, pero la mayor parte de la película se desarrolla en 1955. Sin embargo, muchos han dicho que fue un alargamiento de las 2, obviamente anteriores entregas de Annabelle, para explicar el origen de la muñeca, ya que en realidad los Warren nunca tuvieron información sobre cómo fue creado el juguete que estaba poseído. La siguiente saga es La pesadilla en la calle Elm, o su nombre original, A Nightmare on Elm Street, que inicia en 1984. Era de mis favoritas, a decir verdad. Me acuerdo que la veía desde que era chiquita y luego ya más grande las volví a ver porque no me acordaba de todas. Si soy sincera, me agradan las primeras películas más que las últimas. Sin embargo, yo creo que cada una tiene lo suyo. Si deseas un video exclusivo de toda la saga, de cada trama, de cada parte de esta saga de películas, en sí me lo puedes pedir en los comentarios. Sin embargo, para no alargar este video, solo te diré de qué se trata la saga en general esta vez, más que película por película. Como te decía, la saga inicia en 1984 y concluye de hecho en 1994, con de hecho 7 películas. Vamos directamente a la trama.
podría decirte que la trama es lineal, tal como el orden de las películas, pero en este caso no es así. Por ello, si quieres entender toda la historia, yo te recomiendo que te des el tiempo de ver todas las películas. En sí, la saga se refiere a Freddy Krueger, un hombre con un pasado oscuro, quien fue asesinado. Desde entonces perturba como si fuera un demonio los sueños de los adolescentes y en sí es como que se alimenta de las pesadillas de estos chicos y a través de estas pesadillas pues generalmente los va asesinando uno a uno. A lo largo de la saga pues te van relatando a modo de flashbacks cómo murió, por qué, cuál es el origen de su maldad, quién fue su madre, qué le ocurrió a su hija, entre otra info importante que te pido descubras por ti mismo al ver las películas, porque creo que sería de mal gusto que te lo cuente todo aquí. Ahora, vamos con la historia real que inspiró La pesadilla en la calle Elm. El director, Wes Craven, quien es el gran creador de Freddy Krueger, se inspiró en una historia real de hecho, y en el síndrome denominado SUNTS, que causó 117 muertes entre 1979 y 1981. En 1981, el diario Los Angeles Times publicó una serie de artículos sobre unos refugiados sanos en sí, aparentemente, quienes pues habían muerto de repente misteriosamente mientras dormían, tras sufrir violentas pesadillas, y muchos pertenecían a la comunidad conocida como Hmong, un grupo étnico que había en sí emigrado de su China natal a Vietnam, Laos y Tailandia en el siglo XIX. Miles de miembros en sí se trasladaron también a Estados Unidos tras el fin de la guerra de Vietnam en 1975. Entre julio de 1977 y octubre de 1981 se registraron en sí 38 casos. A finales de diciembre de ese año, dichas muertes en sí fueron declaradas como súbitas, inesperadas y obviamente nocturnas, debido a un fenómeno conocido como SUNTS. El SUNTS no era nuevo, ya que había sido descrito por primera vez por un médico filipino en sí en una revista médica española en 1917. En 2018, un artículo médico llamó al SUNTS el enigma de 100 años, indicando que se habían registrado en sí muertes similares a lo largo de China, de Hawái o de Inglaterra con diversos nombres. Sin embargo, lo que inspiró en sí a Craven fueron las muertes que se limitaban sobre todo a las comunidades Hmong que se establecieron en Estados Unidos. Cuando el brote terminó, a finales de los 80s, pues el SUNTS había cobrado al menos 117 vidas. En sí, tras varias investigaciones, pues se sugirieron varias causas posibles, pero las autopsias en sí pues no revelaron nada. Antes de seguir, ¿qué es el SUNTS en realidad? Investigué qué es el síndrome de muerte nocturna súbita e imprevista. Es en sí un trastorno nocturno obviamente que ocurre en pacientes pues aparentemente sanos y sin enfermedades crónicas. Este en sí fue registrado en las zonas asiáticas que mencioné ya antes. Pero muchos ancianos Hmong pues tenían otra teoría. Para ellos las muertes eran obra del Dap Sok, un espíritu malévolo que pues ataca y asfixia a sus víctimas mientras éstas están durmiendo. Los investigadores han relacionado estas creencias con la parálisis del sueño, que creo que a todos nos ha pasado al menos una vez. También dicen que este síndrome está relacionado de alguna manera con la muerte vudú, en la que las personas de África, Sudamérica y Australia
morían porque en sí habían sido maldecidas. Sin embargo, estas teorías, pues como se podrán dar cuenta, no tienen un respaldo científico, pero también las cuento porque me parecieron interesantes. Tienen que ver con la cultura de cada lugar. Aunque Wes Craven no fuera consciente de ello, las historias que leyó, todas estas historias que salieron en esa época, le ayudaron a inventar un tipo de espíritu o demonio diferente y creó pues uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine de terror, que solo existía en los sueños, Freddy Krueger. Bien, vamos con la siguiente película, El Exorcista. El Exorcista es considerada como una de las mejores sagas de terror en la historia del cine. En realidad, la saga original está compuesta por 3 películas. Sin embargo, yo siempre te recomendaré la clásica El Exorcista de 1973. Si quieren un video exclusivo de toda la saga, pues me lo pueden pedir en los comentarios. En este video les hablaré solamente de la película de 1973, considerada para muchos como una de las películas más terroríficas de todos los tiempos. Yo la tuve que ver en 2 partes, a decir verdad, porque la escena de las escaleras pues me heló la sangre, si soy sincera. En sí, esta película está basada en el libro denominado del mismo nombre, El Exorcista, de William Peter Blatty. Vamos directamente a la trama de esta película. La protagonista es una niña de apenas 11 años, que luego de jugar con una tabla, Ouija sufre transformaciones, sobre todo en su comportamiento. Los médicos y científicos no pueden hallar en sí la causa de tal conducta, por lo que su madre acude a la fe, ya que todo apunta a que la niña está poseída por un demonio. Para exorcizarla, de hecho, 2 sacerdotes serán imprescindibles. La historia real que inspiró El Exorcista, de 1973. En 1950 estudiaba en la Universidad de Georgetown el autor del libro. Descubrió la historia que se llevó a cabo durante la década de los años 40, desarrollada en Cottage City, Maryland, donde Roland Doyle, les voy a dejar el nombre, no sé si pronuncio bien, tenía de hecho 14 años cuando empezó a escuchar golpes y rasguños en las paredes de su dormitorio. La madre de Roland creía que de hecho todo esto comenzó desde la muerte de la tía Tilly, quien era espiritista, y le enseñó a Roland a usar la Ouija. Inicialmente, la familia buscó la ayuda de un ministro protestante, pero cuando todo empeoró, recurrieron a sacerdotes jesuitas de Washington, D.C. y de Saint Louis. Roland Doyle fue parte de exámenes médicos y psiquiátricos, pero no encontraron en sí nada anormal que pudiera explicar todos estos fenómenos paranormales. La familia buscó la ayuda de William Bowdern, un sacerdote jesuita que practicó más de 20 exorcismos en un lapso de 3 meses. De hecho, hay supuestamente un registro de lo sucedido en el exorcismo en el diario de Bowdern, que fue entregado por el padre Raymond Bishop, testigo de todo lo que ocurrió con Roland Doyle. En marzo, el caso se trasladó a Saint Louis, donde fue admitido en el Hospital de los Alexianos, donde obviamente practicarían las últimas fases del exorcismo. Ahí lo ayudarían los 2 padres mencionados anteriormente, junto a Walter Halloran, durante el Paracipio TV, que es una especie de interrogatorio al demonio que posee un cuerpo. Aparecieron rasguños en el cuerpo del niño. Roland expresó estar libre del demonio luego de tener visiones de San Miguel sosteniendo una espada de fuego. Un artículo del 20 de agosto de 1949 del Washington Post refiere el caso de Roland y lo describe como una de las experiencias más notables de su tipo
en la historia religiosa reciente. El nombre real del niño de la historia verdadera de El Exorcista se conoció después de su muerte. A pesar del traumático suceso, pues Ronald Edwin Honkeler se convirtió en un ingeniero de la NASA. Patentó una tecnología especial para hacer que los paneles del transbordador espacial fueran resistentes al calor extremo en sí. De esta manera ayudó a las misiones de Apolo de la década de los 60, que llevaron a los astronautas estadounidenses a la Luna en 1969. Hunkeler se retiró de la NASA en 2001, luego de trabajar casi 40 años allí. Una compañera que estuvo 29 años con Hunkeler relató al New York Post que Roland siempre tenía nervios de que sus compañeros se enteraran de que fue la inspiración detrás del Exorcista. Se hizo oficial la identidad de Roland, como ya les indiqué, gracias a un artículo en The Skeptical Inquirer, The Magazine for Science and Reason, una revista bimestral de Nueva York que tiene en cuenta la ciencia para explicar fenómenos paranormales. Este suceso pues en sí fue muy popular en los Estados Unidos en aquella época. Blatty de hecho tomó ese hecho y lo convirtió en una fascinante novela que resultó un best-seller en 1971. De esta obra han dicho que los lectores de esta novela pueden apreciar que en la adaptación cinematográfica pues de hecho fueron eliminadas varias subtramas, así como se cambió el rol de algunos personajes secundarios que en la novela de hecho adquirieron un papel mucho más importante. Vamos a la última película de la que les hablaré, El Resplandor. La película, dirigida por Stanley Kubrick, se estrenó en 1980. Se basó en el libro del mismo nombre de Stephen King. La película de Kubrick se desarrolló en sí en el Hotel Timberline Lodge de Oregon. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo pequeño al impresionante Hotel Overlook en Colorado para encargarse en sí del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, ya que permanece cerrado. Su objetivo obviamente es encontrar tranquilidad para escribir su novela. Sin embargo, Jack empieza a padecer algunos trastornos de personalidad y una conducta agresiva por el insomnio y demás cuestiones, y ocurren muchos fenómenos paranormales que ponen en riesgo no solo a Jack, sino a toda su familia en realidad. Ahora vamos a hablar sobre El Resplandor de Stephen King, la novela que inspiró la película. El Resplandor, cuyo título original es The Shining, es la tercera novela de terror de Stephen King publicada en 1977. El título se inspiró en la canción de John Lennon, Instant Karma, que contiene la línea We All Shine On. Esta novela en sí lo posicionó como un prominente escritor del género de horror. Stephen King se basó en el cuento de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. En septiembre del 2013, pues King publicó una secuela de esta novela titulada Doctor Sueño. De seguro también viste la película, que inspiró a que King en sí escribiera El Resplandor. Bueno, lo que ocurre es que cerca de Halloween, King y su esposa organizaron unas mini vacaciones en 1974 y reservaron un hotel en Colorado cercano al Parque Nacional Rocky Mountain, llamado Hotel Stanley. El 30 de octubre ellos fueron los únicos huéspedes esa noche. En sí se registraron en la habitación 217. En ese hotel se han documentado algunos fenómenos paranormales, aunque el matrimonio admitió no llegar a percibir ninguno. La misma noche de su llegada, Tabitha y Stephen cenaron en el gran comedor, solos. Se les ofreció una opción para la cena. Se escuchaba en la habitación música orquestal grabada. Mientras la música hacía eco
en el pasillo. Fue como si Dios me hubiese puesto allí para escuchar y ver esos sucesos. Es lo que dijo Stephen King acerca de la estancia en ese hotel. Después de la cena, Tabitha de hecho decidió irse a dormir, pero Stephen quiso tomar un paseo por el vacío hotel. Terminó en el bar, donde fue servido por un barman llamado Grady. Esa noche soñó que su hijo de 3 años corría por los pasillos gritando y estaba siendo de hecho perseguido por una manguera de incendio. Él en sí se despertó transpirando. Dice que se levantó, encendió un cigarrillo y cuando lo terminó pues tuvo ya la idea central del libro establecida muy bien en su mente. La historia obviamente fue evolucionando a una novela de 5 partes que incorporaba pues gran parte de los demonios y obsesiones personales del propio King. Estas películas, como te habrás dado cuenta, representan el horror o el terror, pero moderado, que es el terror que generalmente veo. Por una sencilla razón, me gusta dormir bien en las noches. Hay varios canales especializados de terror que recomiendan películas muy interesantes, pero creo que es un terror más complejo, recomendable para conocedores o para personas que ya llevan mucho tiempo viendo terror. No te recomiendo que empieces con películas con un terror súper fuerte. Te lo digo porque hasta mis 20s yo no disfrutaba este tipo de cine, por malas experiencias. Sin embargo, me fui reconciliando con el género y empecé a reconocer hasta dónde en sí podía llegar mi inclinación por el terror. Te recomiendo que hagas lo mismo por si quieres explorar este género sin mayores repercusiones. En la cajita de información, pues de hecho te dejaré un canal especializado en terror muy bueno que sigo para que le eches un vistazo. Por cierto, si quieres que haga un video especializado de una de las sagas de este video o de una película en concreto, lo puedes pedir en los comentarios sin ningún problema. Lo haré cuando seamos 200 en esta comunidad. Sé que el canal va creciendo de a poco, porque no es un canal especializado en un solo tema, pero sé que allá afuera hay mucha gente como yo que aprecia la diversidad y este canal es para todos ustedes. Eso es todo, muchísimas gracias por ver y hasta la próxima semana.